Si amamos más los reflectores que el lugar secreto, estamos en problemas porque entonces nos preocupa más el agradar a los hombres que a Dios. A manera de introducción, sabe que hemos aprendido que si anhelamos que nuestro fruto permanezca, y esto lo vimos la semana pasada, si anhelamos que nuestro fruto permanezca, es indispensable que desarrollemos un sistema de raíces en nuestra propia vida. Estas raíces en nuestra vida no solamente nos van a sostener, sino que esas raíces permiten que podamos dar fruto de una forma natural. Sin embargo, este proceso de echar raíces no es algo fácil, no es algo que se da de alguna manera fácil, sino porque es un proceso que posiblemente se pueda estar sufriendo, un proceso donde de alguna manera podamos experimentar situaciones que nos traerán momentos que no comprendamos. Sin embargo, creo yo que el resultado final de este proceso de estar echando raíces es un proceso que vamos a ver que nos va a convenir el haber esperado. Es difícil porque tarda tiempo, es difícil porque no nos damos cuenta de lo que está pasando bajo tierra. Sin embargo, estamos echando raíces, vamos a notar, repito, que el fruto será natural. Estaremos viendo también que este proceso de estar arraigados en Cristo Jesús, aunque pudiese ser para algunos quizá tedioso, va a convenir. Veremos que en un futuro nuestra vida será más fértil, nuestra vida será mucho mejor, nuestra vida podrá estar dando fruto en abundancia. Y el aspecto primero en esto de aprendamos a amar la cueva, y tiene un título medio extraño, pero ahorita voy a explicar el porqué de esto. Aprendamos a amar la cueva. El primer aspecto es que debemos permitir ser escondidos por Dios. Permita ser escondido por Dios. Y aquí he puesto el versículo de Isaías 49, 2, que es el versículo central de este tema. Cuando Isaías dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, que quiere decir brillosa, me guardó en su aljaba. Bien interesante, el profeta Isaías se refiere a la obra escondida de Dios en nosotros, como el trabajo de sacar filo a una espada, y esto nos convierte en herramientas poderosas en sus manos. Dice aquí Isaías que Dios, dice, me cubrió con la sombra de su mano. Y al estar cubierto en la sombra de su mano, dice, me puso como saeta bruñida, como una saeta, como una espada brillosa. Es decir, esa acción de Dios de ocultarnos, de ocultar en este caso a Isaías, lo que resulta en Isaías fue ahora como una herramienta útil en las manos de Dios. Y esto no significa estar de alguna forma oculta de la mirada de quienes nos rodeamos, sino lo que quiero que entendamos aquí es que Dios nos oculta y Dios es quien nos pule, Dios es quien saca brillo, Dios es quien nos prepara para poder ser útiles en sus manos. Y si Él es quien nos oculta para que pasemos ese proceso, es Dios entonces también quien nos permite salir de esa sombra, de ese lugar, de ese momento donde Él nos está cubriendo para purificarnos, para prepararnos para los planes que Él tiene para nosotros, y Él es quien nos saca. Y esto es una actitud clave, porque no es que yo abra la puerta para salir, no es que movamos algunas palancas para poder yo salir y brillar, sino que es un proceso medio extraño, donde estamos siendo cubiertos por la mano de Dios, y Él es quien de alguna forma decide en qué momento mostrarnos, en qué momento sacar esa herramienta, la cual será útil en sus manos de Dios. Y el detalle aquí es que esta actitud es clave. El hecho de esperar quien sea Dios quien me ponga donde Él quiere y cuando Él quiera. Y no nosotros de alguna forma estar tratando de sobresalir, sino que esperar en Dios.
Y por eso el tema, amemos, aprendamos a amar la cueva, un lugar donde a veces Dios nos puede permitir estar, donde Dios nos mete para ocultarnos y para sacarnos brillo. Es un lugar medio extraño donde quizá uno quisiera salir y brillar por uno mismo y exponer lo que uno sabe, lo que uno puede hacer, sino que es un momento donde yo espero, confío en que en el tiempo de Dios, Él me sacará, Él será quien me exponga a sus propósitos, a los planes que Él tiene para nosotros. El segundo aspecto es que, y lo mencionábamos al principio, el hecho de no amar los reflectores, no ame los reflectores. Mateo 6:6, un pasaje muy conocido, dice, hablando el Señor Jesucristo, mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu cuarto, entra a tu recámara, entra a ese lugar donde solamente tú quizás sepas, dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Y hermanos, cuando permitimos que Dios nos oculte y dependemos de su promoción y esperamos en su mover, vamos a aprender a no amar los reflectores. Sabe que es fácil saber si amamos los reflectores. Cuando hablo de reflectores, hablo de que amemos el ser nosotros los protagonistas, nosotros seamos los que hablamos, seamos nosotros los que estemos siempre de alguna forma ante toda situación, sino que es importante que no amemos este tipo de actitud. Y aquí pongo un ejemplo que quizá hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, de cuando de alguna forma alguien más es tomado en cuenta y nos sentimos ignorados. Posiblemente a usted también le ha pasado. Yo creo que todos hemos pasado por esa situación en algún momento de nuestras vidas, donde alguien más es escogido, a alguien más se le escoge para hacer cierta actividad o para ir a algún lado, para representar a alguien. Y uno puede pensar, pero ¿por qué él? Si yo puedo hacer un mejor papel, yo puedo representar mejor al jefe, o yo puedo de alguna forma verme mejor, y de alguna forma eso nos puede afectar, y eso es una muestra de que realmente quizá estemos amando los reflectores y anhelamos ser expuestos, anhelamos a que nosotros seamos los que brillemos, y cuando permitimos que Dios nos oculte, cuando permitimos que Dios nos mantenga en oculto por un tiempo, y empezamos a echar raíces, y el estar ante las cámaras o estar ante los reflectores no nos afecta, no es parte de lo que uno anhela, no es parte de lo que uno desea, sino que uno tiene esa, vamos a decir, esa actitud de que sea Dios quien nos levante, sea Dios quien nos exponga, sea Dios quien de alguna forma esté respaldando nuestras vidas en cada momento. Porque recordemos que nuestro Dios nos recompensa de acuerdo a lo que pasa en lo oculto. Dios no nos recompensa de acuerdo a lo que pasa en los reflectores, porque los reflectores, pues de alguna forma ahí es donde pueden mostrarse realmente actitudes. Pero dice la palabra de Dios que Dios ve en lo secreto, y como Dios ve en lo secreto, dice, Él los va a recompensar en público. Pero no busque el público, no busque usted los reflectores, sino la idea aquí, lo que quisiera de una forma estar transmitiendo ahorita, es que el hecho de que debemos aprender a estar en oculto, y que sea Dios quien nos pula, que sea Dios quien nos moldee, que sea Dios quien trabaje en nuestras vidas, y no nosotros estar tratando de mover ciertas palancas para proyectarme, para que vean que yo, y que yo también, y que yo sí. Y sabe que eso no debe de ser así. Número 3, algo bien interesante, que es que en la cueva se empieza a echar raíces. Estamos hablando acerca de arraigados en Cristo.
es decir, echar raíces en Cristo. Y una característica de cuando se está en la cueva, en la que Dios nos oculta, es que desconocemos lo que Dios está haciendo. Uno está en oculto y uno no sabe lo que está pasando ahí arriba. Uno no sabe quizá qué es lo que Dios está pensando, cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere. Pero lo que sí sé es que estoy en ese momento donde Dios me está puliendo, donde Dios está moldeando mi vida, donde Dios está de alguna forma preparando mi vida para sus planes, que quizá yo no sepa en el momento, pero es un proceso donde yo estoy confiando, donde yo estoy siendo forjado y empieza ese proceso de entrar en solidez, donde aunque no sepa lo que esté pasando allá afuera, pero sé y puedo confiar que lo que Dios intenta hacer en mi vida es para el bien de la obra, para el bien del ministerio y por ende para el bien de uno mismo. Pero es bien difícil poder estar en ese proceso sin querer de alguna forma romper, ¿no? Y salir de aquel lugar y decir, ¿qué está pasando? Pero ahí es donde uno muestra la fidelidad y la obediencia a Dios, de decirle al Señor, opto por esperar en ti. Y sabe que esto, hermanos, es clave para poder echar raíces. Porque si lo único que yo quiero es ser visto por los demás, todo va a ser bien superficial. Cuando no hay ese momento de estar en el secreto de Dios, cuando no hay ese momento de permitir que Dios me esté moldeando, que sea Dios quien esté trabajando en mi vida, créame que cualquier resultado, si yo no estoy en lo secreto, todo es superficial. Y todo es cuestión de tiempo, todo es cuestión de que venga algún airecito y nos tumbe el teatrito, por así decirlo. Sino que cuando permitimos que Dios nos permita estar en lo oculto y estar siendo pulidos, estar siendo forjados, es ahí donde podemos tener un resultado permanente en nuestras vidas. Porque esa es la idea. No solamente dar fruto o fruto en abundancia, sino que la idea es que este fruto pueda permanecer también en nuestras vidas. Ahí es donde el deseo de Dios se cumple, el que nuestro carácter sea forjado y nuestro carácter sea arraigado en Cristo. Y a manera de conclusión, el hecho de que nuestro Dios ve en lo secreto. Dios no se impresiona por nuestras habilidades. Lo que me califica a mí para poder ser útil en las manos de Dios no es mi capacidad. Dios no lo va a escoger a usted por lo que sepa hacer o lo que no sepa hacer. Lo que realmente nos califica es el hecho aquí de que Dios busca corazones que puedan aprender a estar en el secreto de Dios, que permitan ser ocultados por Dios y esperar en Él. Y recuerde que Dios es quien abre la puerta y que nadie más puede cerrar. Si usted abre la puerta, si usted sale antes de tiempo, como dijimos el domingo, si usted se brinca algunos pasos, si usted aborta el proceso porque no soporta la incertidumbre, qué estará haciendo Dios o qué tramará Dios, mire, si usted aborta todo eso, el proceso se interrumpe y Dios puede que empiece de nuevo con usted. Entonces es bien importante que podamos aprender a estar en el secreto de Dios, que permitamos que Dios nos oculte, que Dios permita, o que nosotros permitamos que Dios esté de alguna forma moldeando nuestro carácter. Entonces, por lo tanto, esperemos que sea Dios quien nos promueva. Empecemos a echar raíces profundas y así podremos dar fruto que permanezca. Y en este proceso de echar raíces, hermanos, que podamos crecer, que podamos avanzar, que podamos ir más allá, avanzar a lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y yo aquí hay una pregunta en la parte inferior de las notas en la guía para conversar. Y la pregunta es básica. ¿Recuerda usted alguna etapa en su vida en la que Dios le ha ocultado y ha visto su mano de Dios obrar en la vida de usted? Yo no sé, ahorita en el grupo familiar quizá usted pueda tomar un momento breve y poder compartir de alguna experiencia
donde usted ha sentido ese proceso, quizás ha sido palpable, donde usted ha sentido que es Dios quien está tratando con usted, que usted está en oculto y quizá se sienta usted en soledad en ese momento, pero de repente usted ve que ese proceso fue de bendición para usted, y lo que pensaba que iba a ser para algo malo, de repente usted vio que todo eso surgió como para bendición. Entonces, yo no sé si alguien de ustedes pudiera compartir en el grupo familiar algo breve, no vayan a predicar, algo breve donde usted pueda compartir ese proceso o ese momento en su vida en el que usted pensó que la cosa ya iba a ser terrible, pero usted vio que en eso Dios se glorificó. Así que espero que ese tema sea de bendición. Toda esa serie de temas, créanme que serán de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. Así que Dios me los bendiga. Gracias por tomar el tiempo de poder estar aquí. Y vamos a orar. Permítame orar en este momento. Padre, queremos darte, Señor, gracias porque tú eres bueno. Y a veces, Señor, el amar la cueva, el amar esos momentos de soledad, esos momentos donde estamos en oculto, puede ser difícil. Pero cuando sabemos que tú eres quien nos ha puesto ahí, cuando sabemos que tú estás trabajando en nosotros para pulirnos, para forjarnos, podemos, Señor, entonces entender que es para bien. Señor, pero a veces no podemos darnos cuenta. Y yo te ruego, Señor, que tú permitas que podamos, Señor, que podamos ser dóciles en tus manos y que podamos, Señor, permitir que seas tú obrando en nosotros a pesar de nuestra forma de ser muchas veces, de querer proyectarnos a nosotros mismos. Y ayúdanos, Señor, a poder permanecer en esa cueva hasta que tú puedas moldear nuestro carácter y forjar nuestro carácter. Señor, te damos honra y gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos los bendiga, hermanos. Gracias por tomar el tiempo. Agradezco a los hermanos líderes, supervisores, anfitriones que nos permitan estar en este hogar. A usted que quizá no es parte de nuestra iglesia, Centro Mundial de Oración, le agradezco que nos esté viendo. Gracias por tomar el momento, este tiempo para poder de alguna forma compartir la palabra de Dios. Tómese un momentito breve para ponerle ahí abajo un me gusta y de alguna forma que este video pueda ser compartido ahí en la página de YouTube con más facilidad. Así que Dios les bendiga, les amamos y adelante en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios les bendiga.